Tengo esto, lo tengo por partes. O sea, bueno, todavía no lo he terminado. Porque hay algunas cosas que no tengo claras. Ok, vámonos desde el principio. Y si algunas cosas se las corrijo, no se achicopale. Y estoy Sí, grabando la sesión por aquello que usted necesite consultarla otra vez. ¿Está bien? ok. Bueno, vámonos con la parte de el problema. Muy bien. Ok. Ujú. Sigamos bajando, por favor. Ok. Dentro del TEC Digital ya les puse el video de cómo se debe estructurar la monografía. Pero aprovechando que solo la tengo usted, voy a hacer como una explicación más detallada con usted. Ya Ok, usted formuló el problema, ya justificó. En esta parte, usted pone que socialmente es importante hablar del tema porque muchas veces no se saben los peligros que existen dentro del área laboral. En este apartado, Alison, yo necesito que usted, utilizando la información que se ha puesto en el TEC Digital anterior, en donde yo les hablaba del capitalismo, de los tipos de capitalismo, desde ahí justifiquen por qué es importante, en el caso suyo, prestarle atención a la parte laboral con respecto a los accidentes. ¿Ok? ok, Eh, exacto, muy bien. En este caso, en el tercero, donde dice ética como disciplina, yo les recomiendo revisar lo que se encuentra en el estudio de caso 1, en donde hablamos de la ética en general. Cuando dentro del trabajo usted vea que diga ética como disciplina, estamos hablando de la ética general. Muy bien. Muy bien, en este apartado donde pone contextualización del problema, es extraer datos de la noticia que usted escogió. Eso parece estar muy bien. Sigamos más abajito. Ok. Acá, en el contexto histórico, en lo histórico y en el contexto, una preguntita. Bueno, vamos a ver. En ese caso, usted tiene que retomar, por decirlo de alguna manera, le doy un ejemplo. Las empresas a veces se preocupan tanto por generar recurso económico que descuidan al empleado, ¿verdad? Eso está fundamentado en la noción del capitalismo, en donde lo importante es generar consumo y aumentar la riqueza. Entonces, ese sería el contexto histórico. La parte histórica que dice acá, cuando dice contexto, es tomar como datos de la noticia. ok, Datos como cuáles, si habla de un lugar, si habla del nombre de la empresa, cosas así que ya me permiten caer propiamente en el contexto. O es de una noticia a nivel internacional, recuérdeme. creo que era internacional. Entonces es dar ese contexto internacional, más Ok, específico. ok, Ujú. Ahora sí, vamos a llegar a este punto. Antes habíamos hablado de la ética general. Ahora vamos a utilizar el concepto de ética profesional. Para esto, Alison tiene que utilizar únicamente el material de los cursos, no más. No quiero ok, definiciones ni de la RAE ni nada extraño que a veces ponen en los trabajos. ok, Entonces ahí sería revisar más que todo las de la lectura de la unidad 2 hacia el final y las de la unidad 3 les sirven un montón. ok. Muy bien. Vamos a ver los objetivos. ¿Cuáles? Vamos a ver. Muy bien. Alison, devolvámonos al problema otra vez. ¿Cuál es el sujeto de este problema? Un ingeniero, Correcto. ¿Y un ingeniero de qué tipo? un ingeniero en general.
No tiene que ver con lo que usted está estudiando. Sí. Entonces vamos a ponerle como apellido de ese ingeniero o ingeniera. O sea, que le pongo aquí el qué La tipo de ingeniero. especialidad. Ok. Entonces vamos a centrarnos en esto un poquitito. Probablemente lo vamos a hacer más pequeñito. Yo le voy a hacer preguntas y usted más bien me va orientando a mí. Plantea inicialmente, ¿por qué es fundamental que un ingeniero aplique una debida capacitación del manejo de la maquinaria e incluya las medidas de seguridad necesarias en la fabricación de estas? Vamos a ver, según lo que usted revisó en la noticia, ¿se dio esa capacitación y se dio esas medidas de seguridad? No. Ok, quiere decir que alguien, ¿verdad? Que Ujú. es del área de ingeniería, no hizo lo que tenía que hacer, ¿correcto? Ujú. Entonces, ojo acá. Digamos que usted es la jefa de esa persona Ujú. y usted se da cuenta del accidente y usted le pide a él explicaciones Ujú. o lo hago al revés. Usted es la persona de este ingeniero que estamos hablando y yo soy su jefa y yo le digo, Alison, ¿por qué usted no hizo lo que tenía que hacer? ¿Qué me responde Alison? Mm, no sé. Dentro de la noticia que usted revisó, ¿por qué se da esa situación? Es que en realidad creo que la persona que tenía que dar la capacitación fue, digamos, el jefe de la persona que le ocurrió el accidente, como la persona que lo puso a cargo de esa tarea. Ok. Y dentro de lo que usted revisó en esa noticia, ¿hay una relación jerárquica entre esa persona y el que ejecutó lo que le mandaron? ¿Cómo? Hay una relación, o sea, vamos a ver, si le entiendo es que un día X en una empresa, una persona le dijo a la otra, haga esto. ¿Es así? Ok, es que fue que, ok, al muchacho Ajá. lo habían puesto a trabajar en eso, pero creo que nunca le había pasado nada hasta ahora. Ok, ok, muy bien. Ya entendí. Una pregunta. Cuando un ingeniero o una ingeniera de la parte electromecánica, ¿verdad? Es el área suya. Ujú. ¿Ustedes en qué departamento regularmente trabajan cuando están en una empresa? ¿En qué departamento trabajan cuando estamos en una empresa? Sí, regularmente en qué parte los contratan, en dónde los ubican dentro de una empresa para que puedan hacer lo que ustedes saben hacer. En proyectos Ajá, de construcción, ajá. Y dentro de una empresa ustedes no pueden pertenecer a algún departamento propiamente. departamento de ingeniería. Ok, ya estamos llegando al asunto. Entonces, ¿qué es lo que hace un departamento de ingeniería? Cuéntame. Organizar, coordinar, Ajá, presupuestar ajá. y coordinar con trabajadores, Ujú. con otras empresas. Ok, muy bien. Ok. Una pregunta. ¿Usted sabe cómo está organizado en términos generales
un departamento de ingeniería, como cuáles son como los puestos que hay, del puesto más importante al menos importante, por decirlo, jerárquicamente. El puesto más importante dentro Del departamento de del ingeniería, departamento. pensando que dentro del departamento hay una jerarquía. De ahí creo que sería gerente de proyectos. Ajá. ¿Y debajo del gerente de proyectos? De ahí los trabajadores. No estoy segura, profe. Ok. Ok. Una preguntita. Usted puede entrar al navegador y googlear ahí como departamento de ingeniería, organización, o puede buscarlo también como departamento de ingeniería, organigrama, para ver una cuestión muy general. Voy. Los síntomas no son iguales en todas las personas. Entonces, claro, es complicado. A mí, digamos, a mí no me afectó a todos, a mi esposa sí que un poquito de todos. Lo que sí nos dio a ambos fue que se nos quitó los olfato y el gusto. Entonces, de hecho, estuve ya, hoy ya incluso ya me empecé a hacer 3 días que... Esto. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, puede hacerlo un poquito más grande porque ya yo estoy, en esta edad no veo esa letra. A ver si puede, si no, ahí veo a ver yo cómo hago. Muy bien, entonces vean, hablan del jefe del departamento de ingeniería, hablan de un comunicador un coordinador de comunicaciones, hablan de una dirección de la gestión académica administrativa. Ok, entonces esto refiere más a un coordinador del área civil, uno de la industrial. Ah, muy bien, ok. Trate de guardarse ese organigrama que le va a servir. Tal vez pueda buscar uno más genérico, pero vea qué interesante. Aquí nos hablan de un jefe, ¿verdad? De un coordinador de la parte de comunicación, de un director de la gestión, y nos hablan de coordinadores por áreas de ingeniería. ¿Lo ve? Entonces, puede ser que en una empresa X, ¿verdad? Cuando Alison vaya a trabajar, ya más o menos Alison sabe que probablemente la pueden contratar en un departamento de ingeniería y que como tal, usted probablemente cuando inicie su trabajo tenga a nivel jerárquico un coordinador. Okay. ¿Ok? Entonces, devolvámonos al problema que usted había planteado. Ok. Ahora con lo que acabamos de ver en el organigrama, vimos que si tratamos de hacer la reflexión de una persona que está laborando dentro de una empresa y que dentro de esa empresa pertenece al departamento de ingeniería, porque ya vimos que sí es probable que usted se enfrente a un escenario laboral como ese, y que el departamento de ingeniería tiene una organización, ¿verdad? Entonces, en este caso, tomando en cuenta esa información, ¿cómo podríamos formular este problema, hacerlo como más pequeñito, para que Alison pueda analizar un sujeto que se encuentre en esa dinámica que acabamos de narrar y tomar de la noticia esto que usted está señalando, que se le pidió a alguien hacer algo que no estaba capacitado para ello? ¿Ok? ¿Cómo lo formularíamos, Alison? A ver. Sería casi que cambiar la pregunta por completo. Sí, y más sencilla para que el trabajo sea más puntual. Ok.
Si quiere, pongamos primero sujeto. Y una pregunta, según lo que usted leyó de la noticia, por la información que tiene esa noticia, ¿cómo qué tipo de puestos imagina usted que puede estar esa persona? El del accidente. O el que mandó. Puede analizar cualquiera de los dos. El que dio la orden o el que acató la orden. Ok, puede ser el que dio la orden. Ok, entonces se lo imagina como un coordinador o más arriba. Sí, me lo imagino como un coordinador. Entonces pongamos inicialmente el coordinador de... ¿Cómo era que decía el organigrama? Lo decía por área, ¿verdad? Por tipo de ingeniería. Sí, por tipo de ingeniería. Entonces el coordinador de ingeniería electromecánica. O coordinadora. Pongámosle coordinadora para que sea mejor. Okay. O no sé qué género tiene dentro de la noticia, pero ahí vemos. Electromecánica. Muy bien. Entonces, volvámonos otra vez a googlear, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de un coordinador en ingeniería electromecánica? Abramos un poquitito este primero, nada más como para ubicarnos. Sí, es como para tener ese panorama general. Y así aprendo algo. Ok, ¿qué dice? Vamos a ver. Ok, vamos. Dice que liderar el equipo de ingeniería asignado para el proyecto, gestionándolo de forma coordinada y eficiente, realizar planificación de la ingeniería del proyecto, realizar seguimiento del avance del proyecto, optimizar la utilización de recursos asignados. Sigamos más para abajo. Coordinar y asegurar la realización de actividades y documentación correspondiente en la coordinación técnica indicadas. Procedimientos de revisión de diseño y gestión de proyectos. Ok. Y identificar riesgos del proyecto minimizando su efecto aplicando medidas correctas. Ahí está. Ok. Devolvámonos. Devolvámonos a la formulación del problema. En el pasillo de tienda, digamos. Entonces ya vimos que la coordinación tiene varias funciones, ¿verdad? Rápidamente, con lo que leí ahora, de lo que usted leyó en la noticia, ¿cuál cree usted que de esas funciones hay algo que algo pasó, que se produjo el accidente? De lo que usted recuerda, ¿qué cree que de esas funciones que leímos rápidamente fue la que provocó esto? Tal vez la parte que no identificó los riesgos del proyecto. Entonces, vamos a ver. Tratemos de unir. Vea que ya tenemos como el sujeto más claro y usted plantea inicialmente, porque es fundamental que un ingeniero aplique una debida capacitación del manejo de maquinaria e incluya las medidas de seguridad. Ya sabemos que esta capacitación y este manejo le corresponden, o sea, son obligaciones de esta persona, no se las puede brincar. ¿Ok? Pero fuera de eso, se da una orden, ¿verdad? Y ocurre un accidente. Ante el accidente, yo tengo que buscar responsables. ¿Okay? No para guardarlo en la cárcel, por decirlo de alguna manera, sino para hacer una valoración del trabajo que se está dando a nivel interno de la empresa. Entonces,
¿Cuál acción cuestionaría usted tomando en cuenta lo de la noticia y tomando en cuenta que estamos hablando de una coordinación de la parte de ingeniería electromecánica? ¿Qué acción puede hacer este coordinador o esta coordinadora que puede ser objeto de cuestionamiento? La de los riesgos, la de identificar los riesgos. O no entiendo la pregunta. O, digamos, esta persona dio la orden. Es que la noticia tampoco tiene tanto detalle. Ok, y ahora sí, despegándonos un poquitito de la noticia, pongámonos en un escenario hipotético otra vez. Alison es la coordinadora. Y Alison me da a mí la orden, Marian, haga eso. Yo sufro un accidente. La empresa revisa. ¿Para encontrar qué? Que yo no cumplí con mi trabajo. O que es responsable, correcto. Ajá. Y definir qué tipo de responsabilidad tiene usted. Y también qué tipo de responsabilidad tiene la otra persona. Ok. Entonces, si el sujeto es la coordinación, la acción que yo estoy cuestionando ahí es las razones de las órdenes, por decirlo de alguna manera, o sea, cuáles son las razones por las cuales da una orden. Y al revisar las razones, puedo determinar que estas son inválidas y por lo tanto es responsable de. Dentro de la noticia se explica algo del por qué se hace eso, o sea, no como por qué se dio el accidente, sino un poco información sobre por qué urgía hacer ese trabajo que tanto tenían ahí pendiente. Es que creo que trabaja con plásticos, entonces la máquina era demoledora de plástico. Ajá. Entonces, digamos, el trabajador lo que estaba haciendo tenía que soltar unos tornillos y volverlos a poner, acomodar la máquina o algo así. Ajá. Y donde le dio a encender a la máquina, uno de los plásticos le agarró el brazo y no lo pudo soltar. Ah, ok. Entonces vamos a ver. Con esa información que me acaba de dar, ¿cómo le daríamos la reformulación al problema? Una pregunta, la persona que tuvo el accidente tenía, con lo que usted leyó, tenía el conocimiento sobre eso. Sobre la máquina. Sí, sobre lo que lo mandaron a hacer. Pues él dijo que nada más lo mandaron a hacer eso y que nada más hacía esto y esto era lo que él hacía, pero que no había llevado una capacitación para utilizar la máquina en sí. Ah, ok. Digamos, como, no sé, alguna máquina pesada que a veces la gente ocupa que cómo usarla bien para que no pasen esos accidentes. Ok, ¿qué le parece si le doy una idea y la mejoramos? ¿Cuáles son los criterios sobre los cuales se establece los requerimientos para el manejo de máquinas por parte de los empleados
desde la coordinación de Lo que pasa, o sea, ingeniería electromecánica. porque si uno lo busca, es capaz de, pero la gente llega y pone el primer esclavo y hoy le estoy esperando que Chito, Ok, vamos acá. ¿Cuáles son los criterios deseables? pues creo que Carlos se va a ir. Al inicio, ajá, deseables. Al llegar del tubo, se cambia la pieza, se vuelve a... Quite todo esto sobre los cuales establecer requerimientos. Ir a ver si tiene que hacer algún requerimiento. Manejo de máquinas por parte del empleado desde la coordinación. ¿Cómo ve esa? Pues se ve muy general, ¿Le gustaría hacerla más o específica? bueno, general, bueno, no sé. Un poco. ¿Cómo qué se le ocurre? ¿A qué se refiere con criterios deseables? Ok, ahora lo que revisamos rápidamente y por lo que usted me ha narrado, la coordinación de ingeniería electromecánica debe orientar, debe estar al tanto de todo el proceso de un proyecto, sobre todo a nivel de manejo de máquinas, mantenimiento y todo esto, ¿verdad? Entonces, si cuando yo hablo de criterios deseables es que dentro de un contexto específico, ¿cuáles son como esas medidas, por decirlo de alguna manera, que debemos asegurar con respecto al manejo de las máquinas? Ok. Eso que no es negociable, eso que digamos que a usted le toca ir a hacer una revisión de unas máquinas y que usted diga, si las máquinas no tienen A, B, C y D, yo cierro esto. Porque atentan contra la seguridad o de los empleados o de la comunidad donde está la empresa o incluso dependiendo de lo que se esté trabajando dentro de la empresa hasta de un país, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, con eso me refiero como en este momento usted tiene claro cuáles son esos requerimientos, pero no a nivel técnico, Alison, sino a nivel de la ética. O sea, ¿qué tendría que valorar la empresa? En este caso, la coordinación sobre esos criterios mínimos para que los empleados manejen las maquinarias, pero no solamente con conocimiento técnico, sino un poquito más. Y eso, digamos, cuando haga las lecturas va a ver que como ingeniero o como ingeniera, yo tengo que cumplir ciertos requerimientos, tanto con la sociedad como con la empresa, y cuando revise el código de ética también. ¿Se entiende? Entonces, digamos, tal vez podemos quitar deseables y poner, nada más dejar, ¿cuáles son los criterios para el manejo de las máquinas por parte de los empleados? Pero ahí tendríamos que agregarle algo para que la monografía, cuando alguien lea el título, diga, ah, bueno, es que está analizando desde la ética. Porque si yo a nadie le digo que es un trabajo del seminario de ética, cualquiera puede creer que el trabajo va a hablar sobre los requerimientos técnicos. Entonces nos falta agregarle esa cuestión, como qué palabras se le ocurre, de lo que he revisado de conceptos y todo eso. Podría poner los cuidados. ¿Cuidados de qué tipo? Cuidados. ¿Pueden ser cuidados técnicos o más bien no pueden ser técnicos?
Es que si yo leo esa pregunta, yo voy a pensar que usted en la monografía me va a hablar sobre cuestiones muy del área de ingeniería. Ujú. Y yo quiero que por lo menos cuando yo lea el título, diga, ok, va a analizar desde la ética profesional, pero desde esta área. Lo técnico usted sí lo puede mencionar en el trabajo, claro, por supuesto, pero tiene que amarrarlo con lo profesional. Ok. Bueno, ¿qué? Mm. Oye, Jeremy, madre, mira, aquí ¿Así? Ok. estamos. De la unidad 3, ¿cuál lectura ha podido hacer? Ninguna. Ya las hice todas. Ok, ¿se acuerda una que habla sobre indicadores de un apellido rarísimo como Ciurana se llama? Indicadores. Ajá, como que decía indicadores para, espérate por acordarme el nombre. Ya le digo cuál es, aquí tengo abierto el curso de ustedes, vamos a ver. La última lectura que dice la sociedad ética, indicadores para evaluar éticamente a la sociedad, y el autor hace una distribución, por decirlo así, de ciertas cosas que yo tengo que medir o tratar de que se cumplan. Eh, y hace una valoración del ingeniero dentro de la política, dentro de la legislación, dentro de la economía, y así Ujú, sucesivamente. ujú, Y llega, digamos, por ejemplo, en la parte cuando él dice del ingeniero y la sociedad, él empieza a decir, bueno, deben dominar las relaciones con la naturaleza, dominar las relaciones sociales, no deshumanizar. Habla de el ingeniero ya a nivel profesional, junto con otros profesionales, dice que debe asesorar a todo tipo de personas, tanto públicas como privadas, para cooperar, debe velar por los derechos y deberes de la profesión, y también habla un poquitito de los códigos de ética en general, y dice que una muy importante es mantener la seguridad, la salud y el bienestar del público, y también ofrecer servicios relacionados con ofrecer servicios y aconsejar sobre o asumir cargos de ingeniería. Entonces, en ese ujú. caso, digamos, yo les recomiendo para ya darle el cierre a este problema, revisar esa lectura, la de Ciurana. Es la última, es la lectura número, ya les digo, eh, no la numeré, pero dentro del TEC Digital es la última. Ok. Se llama Ciurana, Juan Carlos, la sociedad ética. Entonces, Ujú, agarre un término de esos, ¿verdad? Y lo pone acá en lugar de utilizar cuidados técnicos. Revise cuál es uno que le haga referencia y lo amarra para reformular el problema de manera tal de que quede ojalá solamente en un rengloncito, ¿ok? Y no borre este porque este problema original que usted montó es el que es como el marco general sobre el cual usted está analizando. Cuando ujú, usted intente responder este problema, usted se va a dar cuenta que hay debilidades en la capacitación y en las medidas de seguridad. ujú. ¿Ok?
Entonces, aquí, ¿cuáles son los cuidados? Vamos a utilizar algún elemento de Ciurana para poner acá, en lugar de cuidados técnicos, ver cuál es la palabra que él utiliza para el manejo. Ah, ok, ok. Pongamos, vamos a ver, ya me llegó el 20. Llegamos hasta donde dice aquí electromecánica, un toquecito, y dele enter para poder formular otra que se me acaba de venir a la cabeza. Ok. Perdón. ¿Cuáles son? Ok. ¿Por qué la coordinación de ingeniería electromecánica tiene responsabilidad o responsabilidades con respecto a la capacitación de los empleados? ¿Cómo ve esa? Pues me parece mejor. Más mejor. Sí. Ok. Entonces en esta marquemos qué sería el sujeto. Este. Exacto. Ujú. ¿Y la acción? Tener responsabilidades. Exacto. Ok. Exacto. Entonces ya ahí tenemos el problema. ¿Qué tipo de responsabilidades? Usted lo va a saber hasta que empiece a utilizar las lecturas, Ujú. ¿verdad? E incluso puede enumerar y hasta puede determinar si la responsabilidad va solamente con el empleado o implica una responsabilidad mayor inclusive, ¿verdad? Ujú. Entonces ya puede borrar el primer problema que habíamos formulado porque ese estaba como un trabalenguas, el que hicimos nosotros. Este. Sí. Yo creo que ese ya le queda más. Ok. Ahora sí, devolvámonos a donde estábamos con los cuadritos. Esto obviamente lo va a tener que modificar un poquitito, muy poquitito realmente, porque tiene que meter el elemento, bajemos más. Ve donde aquí dice ética profesional. Ujú. Ve que hablamos ya no de una persona como tal, X persona, sino que estamos hablando de una persona que es coordinadora de una empresa, ¿cómo era el término que me dijiste? Un departamento de... Departamento de Ingeniería. Correcto, correcto. Entonces, acá sí sería bueno en el contexto y en la ética profesional, en el contexto, hablar de que una empresa, ¿verdad? Tiene este departamento, ¿verdad? Ujú. Y que dentro de este departamento se encuentra pues esta coordinación, ¿ok? Mm. Ujú. Muy bien. Después, en ética profesional, hacemos referencia y damos un poquito de explicación de qué consiste la coordinación de la cual estamos analizando. Muy general. Ujú. Muy bien. Ahora sí. Bajemos un tirito a los objetivos específicos. Muy bien. Los objetivos específicos tenemos dos elementos, que es la coordinación y la responsabilidad. Entonces, usted tiene que utilizar un objetivo específico para analizar el sujeto y un objetivo específico para analizar la acción. Ok. Entonces, vamos a... Usted escogió explicar. Entonces, según la guía que yo les di, explicar consiste en exponer de forma adecuada relacionando elementos y factores que dan origen a una temática. Eso es lo que va a hacer usted con el sujeto dentro del trabajo. ¿Qué se le ocurre a usted que es la información que usted me tiene que presentar a mí en el trabajo para que yo sepa de qué me está hablando? Mm, Sería más bien como explicar. em,
¿O qué le parece el verbo que tiene abajo, Alison? El de describir. Porque Describir. sí, describir es ofrecer las características necesarias. Entonces, Ujú, como primer objetivo específico, usted lo que va a hacer es describirme el sujeto, ujú. ¿verdad? Entonces, tal vez copiemos ese y lo ponemos como primer objetivo específico. Este. No, el verbo. Ah, el verbo. Ok. Ajá. Ujú. Describir las características o incluso usted podría poner describir las funciones de qué. Las funciones de las funciones de la coordinación de la ingeniería electromecánica dentro de una empresa. Exactamente. Exactamente. Acción. Perfecto. Muy bien. Y habíamos dicho que el objetivo específico 2 refiere a la acción. Ujú. Ujú. Entonces la acción sería responsabilidades. Entonces ahí, ¿qué podría usted hacer? ¿De dónde usted se va a sacar las responsabilidades? ¿Cómo las va a sacar? Em, ¿Cómo? ¿Cómo los voy a sacar? ¿Sí? ¿De dónde se las va a sacar? En el primer objetivo usted me cuenta cuáles son las funciones, pero en el Ujú, segundo objetivo usted me tiene que hablar de las responsabilidades. ujú, Entonces, en este punto es como que usted agarra, ok, la coordinación tiene todas estas funciones. ujú, Probablemente encuentre cuáles son las responsabilidades, pero probablemente muchas de las responsabilidades sean técnicas. ujú. Entonces, me parece, no sé qué le parece a usted, si el segundo objetivo, vamos a ver. mm, Ahí tiene describir. Y distinguir. ¿Distinguir qué? Distinguir las... Distinguir la responsabilidad. O responsabilidades. Responsabilidades que hay dentro de esas funciones. Sí, pero ¿desde qué perspectiva? Responsabilidades, eh, responsabilidades con la sociedad o digamos, morales. O puede ser distinguir las responsabilidades profesionales Mm, o distinguir las responsabilidades ético-profesionales. Ajá. Que tiene que que tiene que cumplir o tiene... que debería, en lugar de tiene, que debería considerar un ingeniero o una persona en el área de ingeniería electromecánica.
Ujú. Entonces, vea que aquí ya en el primer apartadito usted cuenta cómo es una coordinación, cuenta cuáles son las funciones genéricas que tiene dentro de una empresa, ¿verdad? Probablemente cuando busque las funciones también va a encontrar las responsabilidades y muchas de las responsabilidades van de la mano con un conocimiento técnico. En esta parte, en la segunda, usted agarra, por ejemplo, las responsabilidades y las confronta, por decirlo de alguna manera, las examina con lo que dicen los códigos de ética. Y se deja solo aquellas que tienen relación con la ética. Ok. ¿Ya? Ujú. Ahora, nos falta mejorar el objetivo general Ujú. en virtud de esta reconstrucción que hicimos de los objetivos específicos. Analizar dice que implica que Alison va a hacer dentro del trabajo. Vamos a ver qué significaba esto. No crea que yo me sé los verbos de memoria. Aquí tengo las hojitas. Dice establecer relaciones entre dos o más elementos para resolver una situación planteada. Podemos dejar analizar. ¿Y qué es lo que va a analizar Alison en virtud del problema? En el fondo, ¿qué es lo que estamos analizando? Estamos analizando. ¿Qué? Estamos analizando responsabilidades. Analizar las responsabilidades, ¿correcto? Ujú. ¿De quién? No es de cualquier persona. De la coordinación. Ajá, las responsabilidades. Incluso podríamos Analizar. poner como las mínimas, porque no creo que sea un análisis tan profundo en donde analizar cuáles son las responsabilidades mínimas que debe tener un profesional en la parte de ingeniería electromecánica. Ujú. Ay. Ok, muy bien. ¿Cómo ve los objetivos, Alison? ¿Lo siente como que sí los pueda trabajar? Sí. Sí, ve que Ujú. están como muchísimo más puntuales, Ujú. como que lo orientan mejor a qué tipo de información tengo que buscar. Ujú. Ok, sigamos bajando. Muy bien. Ahora aquí, vean, aquí donde dice criterios desde la ética como disciplina, es retomando las lecturas de la unidad 1 o lo que trabajó en el estudio de caso 1. Estas Ujú. citas, digamos que yo no se las he brindado. Entonces, tiene que buscarme citas del material del curso. No me utilice citas de otras fuentes, mejor. Ujú. ¿Ok? Entonces, Sí, esto no, sería... todo esto que yo escribí acá es de las lecturas de esta semana, digamos. Ah, ok. Pero en este caso, siempre que le hable de la ética como disciplina, estamos hablando de las lecturas genéricas, las primeras. Ya estas últimas son más específicas de la ética profesional. Entonces, probablemente muchas de estas citas refieran a la ética profesional. Ok. Ujú. Ujú. Seguimos bajando. Aquí, datos de la noticia es tomando en cuenta esos datos, esas citas de la ética como disciplina, yo agarro datitos que están dentro de la noticia que yo los pueda amarrar para ejemplificar el concepto que yo tomé. Ok. Entonces, digamos, si usted en el cuadrito de arriba puso la ética, dice esto, la ética general, entonces usted busca un ejemplo, una referencia de la noticia, que usted diga, uy, esto lo puede analizar la ética general. ¿Ok?
Ujú. Contexto histórico es tomar acá lo que le había dicho, capitalismo. Okay. Ujú. Y propiamente es capitalismo tardío, el que aplica para el caso de usted. Y también acuérdese que se hablaba de que la tecnología tenía como dos formas de entenderla. Eso también lo puede poner en esta parte en el contexto histórico. Perdón, ¿qué cosa? Algo que habíamos revisado sobre que la tecnología tenía dos interpretaciones, dos maneras de entenderla. Entonces revise un poquitito, Eso, ajá, eso es de la unidad 2. eso es, ok. ¿Recuerda cuáles son? No, pero recuerdo haber leído en una de las lecturas de esta semana que, digamos, había una parte que decía, tecnologías blandas y tecnologías duras. Eso también lo puedo utilizar, perfecto. Ujú. Ok. Y volvemos a tomar datos de la noticia que me permitan amarrar ese contexto histórico, que me permitan Ujú. ejemplificarlo, ¿ok? Ok. Y aquí, en Fundamentos de la Ética Profesional, está relacionado con las lecturas de la última unidad. Y aquello que usted logra investigar, vea que tenemos que investigar sobre el departamento, la coordinación, responsabilidades y funciones. Seguimos bajando. Ok, acá, categorías propias de la ética profesional, vea que en la formulación del problema está muy recalcado lo que es la responsabilidad. Ujú. Entonces, esa es una de las primeras categorías que usted tiene que definir y revisar, porque incluso se revisa o se ven a lecturas que hay responsabilidad y tipos de responsabilidad. Ok. Entonces, póngalo ahí para que no se le vaya la pajarita. El primero es responsabilidad, así como general, y la otra es tipos de responsabilidad. Ujú. Porque entonces ya cuando usted responda a la pregunta, usted va a decir, sí, es responsable, pero este es el tipo de responsabilidad que tiene. Ok. Ujú. Y veo que ya ahí ya tiene algunos principios deontológicos. Entonces, es revisar si tienen relación con lo que usted está marcando. Y en el TEC Digital les puse un video que explica como las normativas éticas generales a nivel internacional que hay sobre el ejercicio de la ingeniería. Entonces tenemos dos elementos para analizar. Uno, a nivel internacional, que es la que les estoy poniendo en el video, y número dos, el código deontológico de acá. Ujú. ¿Ok? Y también les habilité unas fichas de Entonces, trabajo. acá en esta parte, Ajá. entonces acá en esta parte, digamos, los principios deontológicos que tengo que poner son más que todo, los que estén relacionados con la noticia o con el caso en Problema. sí que estoy, Ajá. analizando. Exacto, exacto. Ok. Y tiene que ver los dos momentos, a nivel internacional y a nivel nacional. Y también les facilité unas fichas que dependiendo del problema que usted tiene, usted decide qué le sirve de esas fichas y qué no. Ujú. Y aquí vuelve a sacar datos de la noticia. Ujú. ¿Ok? Bajamos a las conclusiones. Y digamos, en esta última datos de la noticia, Vean que que aquí dice investigación. ujú, Entonces usted tiene la noticia, pero ¿qué tuvimos que investigar también? eh, puestos Ajá. y todo Obviamente la eso. noticia no le va a decir, uy, estaba en el puesto tal, ¿verdad? Sino que usted Ujú. deduce, ok, entonces pareciera que esto le puede ocurrir a alguien que está en la coordinación. Esto le pasó a alguien que es un subalterno, ¿ya? Ok.
Bajamos un tirito a las conclusiones. Ok. Ahí lo va a ver en el video cuando lo vuelva a retomar. Pero ya están los objetivos 1 y 2, ¿verdad? Las conclusiones tienen que ir en el sentido de responder ese ¿Cómo? objetivo. Las conclusiones se Ajá. construyen a partir de lo que usted realizó en cada objetivo. Volvámonos un tirito al objetivo 1 para explicarle mejor. Ok, ve que dice, describir las funciones de la coordinación de ingeniería electromecánica dentro de una empresa. Entonces usted, por ejemplo, usted pone ahí, desde una perspectiva ética, las funciones que debería tener un ingeniero en tal son estas y estas y estas. ¿Ok? Ok. Y en el segundo, usted está hablando sobre las responsabilidades. Entonces, la segunda conclusión, el segundo paquetito de conclusiones, tiene que decir, a nivel ético-profesional, las responsabilidades son estas, y ojalá las organice de mayor a menor. Ok. ¿Ya? Y listo. Ok. No sé si tiene alguna otra pregunta. No, yo creo que ya. Solo tengo que volverlo a hacer todo. Más bien es quitar información, Casi. me parece. Es como quitar información. Entonces, Ok. vean lo siguiente, Alison, para que quede claro. Si usted Sí. gusta, este documento, así como está, lo puede subir ya para el avance 2, ¿ok? Ok. Para desentenderse de eso. Ok. Para la próxima semana, aunque es semana 16, si yo quería terminarla a la 16, no lo voy a lograr. Entonces, yo voy a habilitar la próxima semana para que usted ya me muestre el documento. Estos son actividades, esto no es la monografía. Usted Ok. tiene que construir un informe escrito. En el TEC Digital está la explicación de cómo tienen que hacerlo, pero ya usted ya le hice la explicación particular, ¿verdad? Entonces, ya usted empieza a montar el informe escrito que va, sí, el informe escrito que va en prosa, que no va en cuadrito, que ya es como desarrollando más esta información general que tenemos, ¿ok? Si usted ya lo tiene listo, entonces lo revisamos la próxima semana, yo le he hecho un ojito. Yo voy a habilitar la entrega del informe final de la monografía desde la semana que viene hasta el 7 de agosto. Usted apenas lo tenga listo, lo sube, ¿ok? Ok. No sé si tiene alguna otra consulta. No, profe, yo creo que ya. Ok, perfecto. Entonces, yo cualquier cosa yo grabé esta sesión, voy a parar la grabación y dentro de un ratito se la paso por aquí.